Dios le bendiga, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Con esto de las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes en la meditación de tu palabra, Señor. Tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta penetrar el alma, y no solamente es para que nosotros aprendamos a discernir, a separar lo bueno de lo malo, sino tu palabra es muchas cosas, Señor, y entre otras está hecha la dejaste para que nosotros fuéramos edificados en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestro caminar contigo. Y Señor, la obra tuya, tú la respaldas por medio de tu palabra. Vamos hoy a meditar cosas que tienen que ver con la obra del reino, con el reino de Dios, con el trabajo que tú nos mandas a hacer como discípulos que nos decimos llamar de ti, oh Señor Jesús. Padre Santo, guíanos con tu Espíritu Santo. Él nos esté iluminando, ayudando a acomodar lo espiritual a lo espiritual, a discernir, Señor, las cosas que son de enseñanza para nosotros, para que las pongamos por obra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hechos 1:8 dice que nosotros hemos sido llamados a ser testigos, ¿verdad? Con el poder de su Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y continuamos con nuestro viaje en el libro de los Hechos, y también en este viaje que emprendió el apóstol Pablo y Bernabé y otros hermanos como Marcos, lo acompañaron en este primer viaje, pues rumbo a la extensión, a seguir trabajando en la extensión del reino de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a trabajar en la extensión del reino de Dios. Ahí donde quiera que nos encontremos, somos llamados a ser testigos de Él con nuestra vida y con nuestras palabras. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser gente que pueda dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Somos gente llamada a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Él, por la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces en este libro de los Hechos hemos estado viendo varios principios de cómo nosotros podemos trabajar y participar en la obra del Señor, y vamos a continuar con esta tarea. Usted y yo somos gente que ha sido llamado a ser parte activa en el extendimiento del reino de Dios. Vamos a continuar con este trayecto que inició en el capítulo 13, en este primer viaje llamado así misionero, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que comenzó en la provincia de Galacia. Es importante que usted tome en cuenta que este primer viaje básicamente se concentró en la provincia de Galacia, y más adelante usted lo va a conectar con lo que Pablo le escribe allá a los Gálatas. Se acuerda que hay una carta, o bueno, si es que conoce algo del Nuevo Testamento, se acuerda que hay una cartita que se llama Carta a los Gálatas, ¿verdad? Bueno, estos Gálatas son estos que estamos viendo. La gente que vivía en Antioquía de Pisidia, que ya la vimos en otra ocasión, pues era una ciudad que formaba parte de esta región de Galacia. Y vamos a continuar, ¿verdad? Continuar con este viaje, y vamos a seguir viendo principios que tienen que ver con el establecimiento de iglesias, hermano. Y nos vamos a tardar esta y la otra ocasión en ver estos principios que nos permite, que Dios ha dejado establecidos para que nosotros podamos seguir trabajando en la edificación de las iglesias, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Hechos capítulo 14, vamos a ir a esta visita que comienza Pablo junto con Bernabé en la ciudad de Iconio. Hechos 14:1, vamos a leer desde el 1 al 7, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Vaya anotando las palabras aquí claves, ¿verdad? Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio
a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. En un comentario de uno de mis autores favoritos, estudiando y preparando esta meditación, él titulaba esta sección de Hechos 14 del 1 al 7, las aventuras en Iconio. Y pues así, ponerle como título, las aventuras en Iconio suena así como muy, muy guau, ¿no? Muy así, muy nice, ¿no? Muy chiquiti guau. Pero pues son más que aventuras, era toda una situación, un reto de aspectos a los que ellos se enfrentaron, y que si nosotros queremos hacer la obra de Dios, vamos también a enfrentarnos en el caminar de nuestro día a día. Aquí parece que si lo vemos así como algo ajeno y vemos la obra de Dios, pues digamos, pues, ¿eso qué tiene que ver conmigo, con mi familia? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi trabajo? Pues tiene que ver todo, ¿no? Porque nosotros hacemos la obra de Dios donde quiera que, como le dije al principio, donde quiera que nos encontremos, si es que somos creyentes que han nacido de nuevo. Usted va a encontrar que cuando se predica la palabra, aquí o donde usted quiera, por ejemplo, usted puede predicar la palabra en su trabajo o con un vecino, o aquí nosotros cuando estamos hablándoles la palabra o cuando la oímos en otro lado, siempre va a dar como resultado va a tener varios resultados. Uno de esos primeros resultados que podemos ver cuando se predica la palabra es que puede ser que las personas acepten creer en esa palabra. Como yo ahorita le estoy hablando, y una opción es que usted acepte esta palabra y la crea y diga, sí, yo quiero ser un testigo de Cristo ahí donde estoy, y quiero ser luz y quiero ser sal. Quiero ser luz en medio de las tinieblas y quiero ser sal en medio de un mundo que se corrompe. Usted puede creerlo o no creerlo. Y en el caso de la ciudad de Iconio, dice la palabra que Pablo y Bernabé entraron y hablaron de tal manera, dice el versículo 1, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Puede ser que no sean multitudes, pero al menos usted tiene, si está casado, pues al menos tiene su esposa, y si tiene hijos, pues al menos tiene uno de ellos, o si son 2 o 3, los que sean. Esa es su congregación, ese es su auditorio, ese es el público que lo ve. Si estamos en el trabajo, pues ahí están nuestros compañeros que nos ven. Si estamos ahí comiendo con ellos, ellos son nuestro círculo de influencia a través del cual nosotros podemos marcar una diferencia. Dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para transformar nuestras mentes, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Es poder de Dios. Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Y no nos avergoncemos, hermano, del Evangelio, de llamarnos creyentes. Esta gente no se avergüenza, la gente que no tiene al Señor, que no ha nacido de nuevo, no se avergüenza de sus francachelas, no se avergüenza de hacer sus tranzas, no se avergüenza de hacer cosas corruptas, no se avergüenza de proclamar mentiras y hacer cosas que no son justas. ¿Por qué nosotros vamos a avergonzarnos y atemorizarnos de decir que somos gente que camina en un sentido diferente al que ellos caminan? No nos avergoncemos. Es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? A todo aquel que lo obedece, todo aquel que está dispuesto a seguirlo, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 10:17 dice Pablo, escribiéndoles a ellos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios o se acepta, como ya le dije en otra ocasión, o se rechaza, ¿verdad? No hay dos opciones, o se acepta, se cree y se obedece, o se rechaza y no se
sigue y no se obedece. Solamente hay dos alternativas, ¿no? Entonces estamos viendo la primera. Pero también ante la palabra, dice el versículo 2, pues está la otra opción, como ya hemos dicho en otras ocasiones, rechazarla. Y fíjese, es curioso el versículo 2 y la palabra que se puso ahí como no creían, en el sentido original es algo que más no creer desde el punto de vista intelectual. Dice, mas los judíos que no creían, el sentido en la palabra original es no la quisieron obedecer. Ese es el sentido del original. No la quisieron obedecer, porque más que sea algo de acá, de algo intelectual, algo que no se comprenda, es algo más de querer obedecerla. Entonces hay gente que no quiere obedecerla. Pablo hablándoles a los romanos, igual en el capítulo 11, versículo 30, y hablando precisamente de los judaizantes, de los judíos, que no creían en el Evangelio, así como también los gentiles, ¿verdad? También hay gentiles que no creen en el Evangelio. Dice pues, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo, dice, erais desobedientes a Dios. Efesios capítulo 2 dice que en todos nosotros, tanto ellos como nosotros los gentiles, antes éramos hijos de desobediencia, igual que todos los demás, y seguíamos por naturaleza lo que nos decía nuestro Padre en ese tiempo antes de conocer a Jesús y venir y humillarnos y arrepentirnos. ¿Quién era nuestro Padre? El diablo. Y hacíamos por naturaleza lo que Él nos mandaba. Seguíamos su ejemplo y sus obras. Y esto de repaso para los papás, ¿no? La importancia del ejemplo. Y no nos vamos a meter más por ahí, ¿verdad? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, está hablando en este caso de la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, porque a raíz de que ellos se endurecieron, Dios usó esto para aperturar el Evangelio a todas las gentes, a todas las naciones. Eso fue la manera de que Dios aprovechó esa situación. No porque Dios quisiera que ellos se endurecieran o fueran desobedientes, pero a veces, pues así obra Dios. A veces usa cosas que no quisiéramos para buscar también a veces bendición desde otro punto de vista. En este caso para los gentiles, hablando del Evangelio, para que por la misericordia concedida a vosotros, está hablando a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Y entonces ellos se ven confrontados a esa situación de por qué los gentiles, sí. Usted se dio cuenta que cuando estuvieron predicando en Antioquía y hubo muchos gentiles que empezaron a creer en el Evangelio, eso ya lo vimos en el capítulo 13, ¿qué hicieron los judíos? ¿Se llenaron de qué? De celos, porque veían que ellos siendo los judíos y pues creyendo la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios desde muchos siglos antes, pues no tenían, digamos, que el arrastre, vamos a decir así, el impacto que tenían a otras personas. Sin embargo, llegó Pablo y Bernabé con el Evangelio de salvación que viene de reconocer que Jesús es el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él murió y que resucitó al tercer día, y que Él está a la diestra del Padre, y que viene otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese evangelio pues hizo que los gentiles se volvieran y creyeran multitudes. Entonces a eso ellos respondieron con celo y de una manera equivocada. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, pues para que también se vuelvan al Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero bueno, eso va a ocasionar la palabra de Dios, que unos la acepten, que la crean, que la obedezcan, y que otros la rechacen, la menosprecien, no la tengan en alto valor. Yo no sé si usted y yo tomamos en alto valor la palabra de Dios, no sé si la consideramos como algo valioso, que es importante que nosotros la tomemos como algo valioso. Pero también vemos que la palabra de Dios, Él la respalda, Él respalda su palabra. Fíjese, versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Cuando usted y yo hablemos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo confiando que si es la palabra de Dios, Él va a respaldar su palabra.
Si usted y yo hacemos lo que Dios dice, Dios va a respaldar su palabra. Aquí nos estamos enfocando a la palabra de cuando ellos estaban hablando en la sinagoga. Yo cuando me presento delante de ustedes, sirvo más que inútil, pues yo debo de confiar en el Señor, en que Él va a usar su palabra para tocar los corazones de los que escuchen su palabra aquí presentes y si alguien pues lo llegara a oír después remotamente, ¿sí me estoy explicando? Y usted y yo cuando hablamos la palabra a alguien tenemos que tener la confianza de que esa palabra va a producir en esa persona o que lo acepte o que lo rechace, pero eso ya no está de nuestro lado. Pero Dios va a respaldar su palabra. Si usted confía en la palabra, en Dios y en su palabra, y Él le dice, por ejemplo, que perdones, y usted obedece esa palabra, ¿qué Dios va a hacer con esa palabra? Respaldarla. Y al menos si la otra persona no le perdonó, usted va a tener la paz de Dios de que usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Dios siempre va a respaldar su palabra. Si usted no le entra a un negocio chueco, porque Dios dice que no aceptamos cohecho, está en su palabra, ¿sí sabe que está en su palabra que no aceptemos cohecho? Y usted pues, por no entrarle con una mordida, pues no le cae un negocio, sepa que Dios va a respaldar su palabra y que usted pues, va a salir adelante con ese negocio u otro, de otra manera, Dios va a abrir puertas. ¿Sí estoy explicando? Dios va a respaldar su palabra. Y en el caso de los apóstoles, estando ahí en Iconio, ellos confiados ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos estaban haciendo la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, amado, no solamente es cuestión de que, por ejemplo, pues, la obra de Dios, a veces tenemos un concepto equivocado de la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Ir a la estancia? Sí. ¿Hacer la obra de Dios es estar aquí? Sí. ¿Hacer la obra de Dios es ir a la Concha? Hablando de los que tenemos este ministerio aquí en Santa Fe. Pero la obra de Dios es, por ejemplo, como nos compartía nuestro hermano Ricardo el miércoles acerca de las mujeres, del papel, el rol de las mujeres, de acuerdo a lo que enseña el Señor en su palabra. ¿Hacer la obra de Dios es estar sujetos a sus maridos? Y ya nos va a tocar, decía Ricardo, lo que nos toca a los varones, ¿verdad? Hacer la obra de Dios es que los varones seamos esa cabeza amorosa y de guianza y de liderazgo, de amor y de sacrificio hacia nuestras esposas. Eso es la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es que los padres no hagan exasperar a sus hijos y provocarles a ira. Hacer la obra de Dios es que los hijos honren a sus padres y a sus madres. ¿Sí o no? Todo eso es la obra de Dios. Entonces, a veces tenemos un concepto equivocado. Hacer la obra de Dios es que le respondamos así groseramente a nuestro jefe. Pues no, ¿verdad? Pues así va. Y dicen, este hermano me está aventando una contraria para ver si decimos que sí. Entonces Dios va a respaldar su palabra, todo lo que hagamos de acuerdo a su palabra, Él lo va a respaldar y confiamos en el Señor, cuanto más lo que hacemos también, hablando de, por ejemplo, de lo que hacemos aquí, todo esfuerzo que hagamos para el Señor, es parte de su obra y Él lo va a respaldar. Y dice que daba testimonio, ¿quién? El Señor, a la palabra de su gracia, concediendo en el caso de los apóstoles Pablo y Bernabé, hablando de ellos en este sentido, en esta ocasión, pues concediese que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dios siempre va a estar respaldando su palabra. El Señor dijo, hablando del trabajo de extender el reino de Dios, hablándole a la gente, el Señor dijo, id y haced. Es un privilegio y una responsabilidad cuando nosotros le compartimos a alguien y alguien recibe del Señor y alguien empieza a caminar en el Señor, es nuestra responsabilidad ayudar a esa persona a crecer en el Evangelio, de discipularla, no de traerla al pastor, no de traerla a Ricardo, no de traerla a Daniel, no de traérmela a mí. Es responsabilidad de usted hacer que esa persona crezca en el Evangelio. Es un privilegio. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos cuesta trabajo, hermano. Usted y yo estamos aquí ahorita en esta sesión para hacer ¿qué? Discípulos. Dice el versículo 3 que ellos se detuvieron allí
mucho tiempo. ¿Y qué cree que se dedicaron a hacer durante ese tiempo? No nos dice cuánto tiempo se tardaron ahí. Pero pues no fueron a turistear, no fueron a hacer el tour de gourmet, no fueron a visitar lugares así ancestrales, ¿verdad? ¿Qué hicieron ahí Pablo y Bernabé? Hacer discípulos, hacer discípulos. Usted me ha oído que no por moda, no por querer parecer alguien que trae una novedad, porque no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo el buen autor de Eclesiastés, hablarle de que seamos ya no solamente cristianos, porque ya también cristiano está un poco devaluado el término, sino de ser ¿qué? Discípulos. ¿Usted es un discípulo del Señor? ¿Usted está aprendiendo a los pies del Maestro, escuchándole y haciendo lo que Él nos pide? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos listos para la obra del ministerio? ¿Qué si Dios me llamara mañana para una labor? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Me estoy preparando? ¿Verdad? Ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando, dice, con denuedo, confiados en el Señor. Y el Señor, como leímos, respaldaba su palabra por medio de señales y prodigios. Marcos 16, 19 al 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los discípulos, salieron predicando en todas partes. ¿A dónde tenemos que predicar? En todas partes. Todas partes tienen que saber que somos discípulos. En todas partes, hermano. Y eso es un privilegio, una responsabilidad. En todas partes tienen que saber que somos ¿qué? Nuestra carta de presentación, dice Pablo, ustedes son como cartas, dice en 2 Corintios, capítulo 4 más o menos, o 5. Ustedes son cartas que se escriben y que están abiertas para que cualquiera pueda leer en ellas. Ese es un gran reto, una gran responsabilidad, un gran privilegio para consagrarnos, para santificarnos, para caminar como Dios nos pide que caminemos. Amén. Es un gran privilegio, un gran reto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Usted y yo vivimos, si usted y yo vivimos con fe, Dios nos enseña en su palabra, Dios nos va a respaldar y va a hacer algo. Pero tenemos que comenzar por nosotros. Y la gente va a notar algo en nuestra vida, algo en nuestra manera de pensar, algo en nuestra manera de expresarnos, algo en nuestra manera como tratamos a la gente, algo como trabajamos aún en eso. Ellos lo van a notar y nos van a preguntar. Y entonces ya tendremos la oportunidad de decirles que pues quien obra todo eso es aquel, ¿verdad?, que está vivo, ¿verdad? Y ya usted ¿para qué le digo lo que usted ya sabe? Y eso va a provocar la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros la proclamamos, cuando la vivimos, Él la va a respaldar. Pero mira, amado, también la palabra de Dios va a ser causa de divisiones, a lo mejor. Que ya no nos vean con tan buenos ojos en nuestro trabajo. O los muchachos, algunos muchachos acaban de entrar a nuevos ciclos escolares. Por ejemplo, el nieto de Lolis que acaba de entrar a la secundaria, el buen Gerardo que acaba de entrar a la escuela de comunicación, mi buen hermano Iván que está empezando ahí queriendo hacer negocios y qué sé yo, nuevos horizontes, nuevas personas, nuevos ambientes. Y a lo mejor por causa del Evangelio, eso va a causar de que a lo mejor algunas cosas no les parezcan de cómo somos, hablando de que lo hacemos conforme al Evangelio, ¿verdad? De que no hablamos del mismo lenguaje inclusivo,
¿Sí me estoy explicando? Y eso les va... ¿Por qué tú no hablas así? Pues porque solamente hay dos sopas, ¿no? O uno o cero, ¿no? El que me entienda, ¿no? O es XX o XY, ¿no? Pero no hay más que XX o XY, ¿no? No hay más que varón y mujer, ¿no? Punto, ¿no? ¿O por qué tú no te juntas con nosotros los viernes para irnos a las chelas? Pues ya le podrás decir sin darte de golpes de pecho y de santurrón, decirles por qué no, ¿no? ¿Sí me explico? Y así por el estilo. Pero va a causar en un momento dado a lo mejor división y ya no nos van a hablar, o incluso a lo mejor hasta por causa del evangelio, pues me van a poner ahí un tache en algo, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que saber si estamos dispuestos a pagar el precio de ser gente que proclama la palabra de Dios con su boca y con sus hechos, ¿verdad? Mateo 10, 34, 37 dijo el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, está hablando por causa del evangelio, por causa del reino, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, y aquí es donde está el kit del asunto, ¿verdad? Para que el Señor lo aclara, para que no empecemos ahí con telarañas en nuestra cabeza, con entendimientos equivocados de lo que el Señor está diciendo. Es el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Todo lo que hacemos, dice el Señor, sea de palabra o de hecho, lo hacemos por amor al Señor. Y no lo dice así literalmente, pero se entiende, ¿no? Lo hacemos porque amamos al Señor, porque queremos serle agradables a Él. Y queremos arreglar las cosas, aun si hay situaciones en nuestra vida, pues porque queremos serle agradables a Él y queremos hacerlo como Dios nos pide, amén. Pero es importante aclarar, evidentemente, yo espero que usted y yo lo estemos entendiendo así, que el creyente no debe ser causa de la división debido a su indiferencia. Si es por nuestra indiferencia, por ser gandallas o por ser mala onda, pues ahí sí, no hay manera, ¿verdad? Pero el creyente no debe ser causa de división por su indiferencia, o por un mal testimonio, por su falta de amor, o por alguna mala actitud, alguna mala palabra, alguna mala acción. Si es por causa de eso, pues ahí estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero mientras sea por causa de obedecer la palabra de Dios y hacer las cosas como Él las estipula en su palabra, pues puede ser que, pues como no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pues puede ser que nos vean así con mal, ¿no? Y cause división, como está diciendo el Señor. A eso se refiere ese pasaje. ¿Qué más va a causar la palabra de Dios? Y aquí es importante tomar en cuenta esto. Va a ocasionar oposición y persecución, hermano. Y esas son cosas que a veces no estamos dispuestos a padecer. A oposición y la persecución. Y ya no solamente estaba en la mañana oyendo el testimonio de una joven que nació en Egipto, en un país musulmán, como usted sabe, y ella tenía la inquietud de conocer, había oído algo acerca de Jesús, y ella tenía la inquietud y empezó a buscar ahí en el internet cosas que tenían que ver con Jesús, y ella quería conocer de ese Jesús, y pues no tenía ella la palabra de Dios para poder conocerle, y el chiste es que con el tiempo Dios le fue abriendo puertas, y hasta que llegó alguien que le pudo compartir la palabra, ¿verdad? En el árabe, y ella pudo empezar a leer la palabra, y ella se convirtió al Señor, y poco a poco ella empezó a integrarse a una congregación cristiana ahí en el mundo, en el país donde vive, en la ciudad donde vive. Usted sabe que ser un creyente en ese tipo de países no es una cuestión fácil, ¿no? Entonces, y la única, decía ella, persona que sabe que ella es cristiana es su mamá, pero su mamá pues nada más sabe, pero no lo dice. Ella no puede, como nosotros, tener la libertad para declarar a los 4 lados del firmamento que somos cristianos. Ella no puede hacerlo así, porque hay otras implicaciones. ¿Sí me estoy explicando? Pero a veces no tomamos conciencia, no razonamos de lo que puede causar el que nosotros creamos en el Evangelio.
También ahí mismo en usted busque Puertas Abiertas ahí en el YouTube, Puertas Abiertas. También hace 8 días se hablaba de un hermano nuestro, no hace 8 días, sino en otro video que hablaba de Puertas Abiertas, hablaba de un hermano nuestro ahí en Chiapas, que por causa del Evangelio, pues tienen que salir de sus comunidades, les cortan el agua, ya no los dejan ir a las escuelas, ya tienen los niños prohibidos ir a las escuelas, no se duerma. Porque usted y yo vivimos un evangelio bien ligero, usted y yo vivimos un evangelio bien light, usted y yo vivimos un evangelio bien chévere, si quiere ponerlo en términos sudamericanos, un evangelio así bien, a veces papas fritas, ¿no? Sí, muy crunch, ¿no? Muy así sin mayor costo, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que mantener el testimonio pues va a tener un precio. A veces, dependiendo de la situación, pues de cómo se ponga la oposición. Acuérdense, es la oposición por causa de vivir como creyente, no por causa de ser un malandro, ¿ok? Déjeme remarcarlo. Entonces, a veces la cosa se va a poner tan tremenda que, como hicieron Bernabé y Pablo cuando se enteraron, versículo 6, de que los judíos y los gentiles, puestos de acuerdo con los gobernantes, querían afrentarlos y apedrearlos, dice el versículo 6, que huyeron, ¿verdad? Huyeron a Listra y a Derbe. Entonces va a haber ocasiones en las que pues hay que poner pies de por medio, o a lo mejor va a tener que tomarse la decisión de aguantar hasta sus últimas consecuencias, aunque estas últimas consecuencias impliquen nuestra propia vida. ¿Sí me estoy explicando? Que el Señor nos ayude a estar conscientes de esto, amado, porque creo que a veces no nos cae la moneda. A veces, como le repito, lo más sensato va a ser huir, cambiar de dirección a fin de continuar con el testimonio, tal vez con otra persona o en otro lugar. Aquí el kit del asunto, amado, no se trata nada más de sufrir por sufrir, porque cuando se predica el Evangelio, cuando estamos viviendo cristianamente, cuando estamos viviendo de una manera santa, como vamos a ver más adelante, vamos a padecer persecución. Va a haber tribulaciones por causa de vivir, por causa de ser lo que el Señor dice que seamos en su palabra. Y como le repito, no se trata de sufrir solo para jactarnos de que estamos sufriendo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y él enlistó una serie de situaciones que tuvo que padecer, que sufrir por causa del Evangelio. Y en esta lista, a lo mejor, pues algunos vamos a caer en algún momento de nuestra vida. A lo mejor, no sé qué grado, pero puede ser que nos ocurra. Decía Pablo, hablando de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas que se habían entrometido, inmiscuido ahí en la iglesia de Corintio y defendiendo el ministerio y defendiendo la obra del Señor y la labor que ellos hacían, hablando de Pablo como ministro. Dice él lo siguiente en 2 Corintios 11:23, son ministros de Cristo. Dice, como si estuviera loco hablo, él está cuestionando eso. Dice, yo más, no solamente por las señales que él tenía como apóstol, que no nos da tiempo de desarrollarlas, pero dice, yo más, en trabajos más abundante. La obra del Señor requiere, amado, más que 45 minutos en los que usted viene a dormirse y a pasar un tiempo cada 8 días. El trabajo de Dios es más que eso. Y conformarse con solamente estos 45 o 1 hora. Pues ya con 1 hora empiezan a pensar en los frijoles, en la barbacoa y en las gorditas. Y digo, me pasa a mí también, o sea, no creo que es para mí primero, ¿no? Ya no estamos ahí poniendo mal, ¿verdad? Dice Pablo, en el trabajo del Señor, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Yo creo que ni una quinta ahí o una cuarta parte, 1% llego a la primera parte donde dicen trabajos más abundantes, menos los otros. ¿Sí me estoy explicando?
En peligros de muerte muchas veces. Usted puede decir, es que ese era el apóstol Pablo. No, amado. Un creyente debe de tomar esta lista y decir, a ver, yo como creyente, en el hipotético caso que tuviera que enfrentarme a esto por causa de mi amor a Cristo, por causa de mis convicciones en la palabra de Dios, ¿estoy dispuesto a padecerlo? A cada quien que responda a su lista. Usted saque la lista, póngala en un cuaderno. Y usted solito, cada uno de nosotros vamos a ponernos palomita o no. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, que es lo que vamos a ver más adelante. No nos va a dar tiempo en esta ocasión, pero está hablando de esta situación que él vivió ahí en Listra. Una vez apedreado. No está hablando de jitomates, no está hablando de huevos podridos, está hablando de piedras, ¿no? Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio por causa del Evangelio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Usted ha visto alguna película de gente que se ha quedado ahí en alta mar así pasándolas? Pues no es fácil, ¿verdad? En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, también. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Estamos dispuestos a eso? Esa es la pregunta para ti y para mí y para los que nos oyen. ¿Estamos dispuestos a eso si fuera el caso necesario? Tenemos que respondernos esa pregunta, ¿eh? Así que después de que ellos se enteraron de este plan de apedrearlos, Pablo y Bernabé, pues dijeron, bueno, hasta aquí pues hicimos lo que podíamos hacer. Ellos pasaron mucho tiempo ahí haciendo discípulos y ahí dejaron a unos discípulos. Ahora sí que tienen tele, bueno, no les dijeron eso, pero tienen tele, ahí la ven, discípulos, y ¿sale, vale? Se dirigieron a otro lugar, dice la Escritura en el versículo 8, versículo 6, perdón, huyeron de Listra de Iconio y se fueron a Listra y Derbe, ¿verdad? Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Igual iban a turistear. ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué los había llamado el Señor? A predicar el Evangelio. Así es que, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿A qué nos llamó el Señor? Los negocios no se van a ir con nosotros, Iván. Yo estoy cierto de que me voy a ir y lo que estoy haciendo con mis socios se va a quedar aquí. No me voy a llevar nada. Sí, lo que tengo, que el Señor me ha permitido tener, se va a quedar aquí, no me voy a llevar nada. Entonces, mi labor primordial, mi labor principal al estar en esta tierra, ¿cuál es? ¿Y la de usted cuál es? Estamos rezando, ¿no? Parece que estamos rezando. Predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio, amado. Con nuestra vida y con nuestros dichos. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Israel compartió un testimonio de nuestro pastor llegando ahí a sus terapias y diciéndole a la gente pues, que se fortaleciera en Dios, que buscara a Dios, más o menos palabras más, palabras menos. Pues, gloria a Dios, ¿no? Que pues es que así estamos, ¿no? Sí, yo me he puesto a pensar, yo personalmente, que un día estando en el hospital, ¿qué haría estando ahí en una cama en el hospital? Aparte de que, dependiendo de lo que estuviera, ¿no? Estoy ahí, y luego en mi mente ahí, alucinógena, ¿verdad?
pues yo digo, Señor, pues ayúdame a que si estuviera así, pues compartirle a la enfermera, al doctor, al vecino, al que está al lado, está a la izquierda, ayúdame, Señor, que pueda tener ese carácter. Bueno, no ha llegado ese tiempo, pero pues ahí está mi vecino, ¿no? O ahí está el vigilante, ¿no? O ahí está el que me vende las verduras, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Pues ¿para qué me voy tan en grados tan extremosos, no? Si a esos que, pues a ellos háblale la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Pablo y Bernabé llegaron a Listra y Derbe y continuaron predicando la palabra del Señor. Y es muy probable que ellos siguieran este orden, ¿verdad? Usted se va dando cuenta que ellos llegaban a un lugar y lo primero que hacían era visitar una sinagoga. Después ahí en la sinagoga hablaban la palabra y ahí del mensaje que ellos proclamaban, pues había gente que, tanto judíos como temerosos de Dios, acuérdense que los temerosos de Dios eran gentiles, que pues sí iban a la sinagoga, estaban ahí, pero que no se habían convertido al judaísmo, no se habían circuncidado. Entonces había gente que estaba interesada en la palabra de Dios, tanto judíos como temerosos de Dios. Y de esa gente que se interesaba, pues ahí Pablo y Bernabé seguían hablando con ellos y explicándoles más cosas, y esa gente que tenía interés, pues no los dejaban, ¿verdad? Y de esta manera ellos estaban extendiendo la obra del Señor ahí en medio de los gentiles, porque había más gentiles que estaban creyendo en el Señor que los judíos, no porque el Señor no quisiera que los judíos creyeran en el Evangelio. ¿El Evangelio es para quién? Ya leímos en Romanos, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor quiere que la salvación de todos los hombres. Pero también había, como ya hemos estado viendo, oposición de gente incrédula que se oponía a la predicación del Evangelio, y no solamente de los judíos, sino que también, como acabamos de ver, en ocasiones ocurría con los gentiles. Entonces, pues esa era la manera de obrar, es la manera a veces de actuar, y es la manera en que a veces se levantan las iglesias. Comienzan con una familia en un lugar, esa familia pues conoce el Evangelio y empieza esa familia a invitar a otras. Estoy poniendo un ejemplo de cómo puede ser, ¿eh? Y esa familia invita a otras personas a una reunión que empiezan a tener en esa casa, y ya llega el vecino, y ya llega el tío, y ya llega la comadre, y ahí ya se empiezan a reunir 5, 10, 15, 20, y así se va forjando la cuestión, y después ya eso se convierte en una congregación un poco más formal. Eso vamos a ir viéndolo, cómo se va dando ese desarrollo, porque usted y yo estamos aquí ya como que sobre algo que ya está construido, hecho. No estoy hablando solamente de las 4 paredes, ¿me explico? Pero todo esto tiene, ahora sí que su historia, que a lo mejor comenzó por una familia o 2 o 3 familias, ¿sí me estoy explicando? Porque así se va desarrollando el crecimiento de la iglesia. Y ahí, estando en Listra, pues Pablo tuvo oportunidad de predicar el Evangelio en un lugar público. Por eso dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, probablemente, ¿verdad?, ahí en un lugar público, por lo que viene a continuación, ese es el contexto, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Tremendo milagro, ¿verdad?, que el Señor hizo en la vida de este hombre. Y Lucas, para enfatizar más la situación de este hombre, fíjese, 3 veces dice algo diferente. 1, estaba imposibilitado ¿de qué? De los pies. 2, era cojo de nacimiento. 3, no había andado jamás. O sea, le está remarcando la situación de este hombre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, cuando usted lee estas cosas que están inspiradas por el Espíritu Santo, no están así de gratis, como le he dicho en otras ocasiones, no están de más. Lucas está enfatizando la situación de este hombre para destacar el milagro que se había hecho. Entonces Pablo, dice la Escritura, mirándolo a él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo en alta voz, ¿para qué? Para que oyera a toda la demás gente. Él ya estaba predicando el Evangelio. Pablo, cuando estaba ahí en la plaza, estaba predicando el Evangelio, y mientras predicaba el Evangelio de ese poder de Dios que es para salvación, este hombre, Pablo, vio que tenía fe, este cojo.
Y entonces, guiado por el Espíritu Santo, hay que entenderlo, porque todo el contexto del libro de los Hechos, ¿qué es? ¿Quién es el que da el poder? ¿Quién los levantó a ellos para ir a predicar el Evangelio? Amén. Una y otra vez vemos que es el Espíritu Santo. Entonces, no hay que dudar que en esta ocasión también ellos, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para decirle a este hombre en alta voz, te digo, ¿qué? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué dice la palabra? Y él saltó. No nos da más detalles. Pero él está remarcando toda esta situación que humanamente hablando él no podía hacer eso. Pero al decir Pablo esta orden en el nombre de Jesús, no nos dice si lo dijo en el nombre de Jesús, se lo dijo en el nombre del Padre. No nos da estos detalles, pero se entiende. Dice que el hombre, ¿qué hizo? Lo creyó y lo obedeció. ¿Se da cuenta? Sabía que lo iba a hacer. ¿Por qué supo que podía levantarse? Humanamente, ya remarcamos lo que dice Lucas. ¿Pero por qué se puso en pie? Porque recibió una orden, en el caso de este hombre, del cielo, a través de la boca de Pablo, ¿verdad? No vamos a entrar más en detalle. Entonces, esto dejó asombrados a los habitantes de Listra. Y quiero que note algo, amado. Las señales y milagros no están por encima de la palabra de Dios. Siempre es primero la palabra de Dios y después las señales y milagros. Nunca es al revés. A veces nosotros estamos esperando señales, milagros, prodigios, pero la pregunta es, ¿estamos creyendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos siguiendo lo que Dios dice en su palabra? Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces recalco, las señales y milagros no están por encima de la palabra de Dios. Ok, alguien recibió una señal y milagro en su vida, qué bueno, pero pues el Señor decía, muchos van a venir en aquel día en mi nombre, diciendo, pues en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales y milagros, pero el Señor les va a decir, pues nunca te conocí, obrador de maldad, ¿no? Porque hasta el diablo hace señales y prodigios mentirosos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Versículo 11, ¿me va siguiendo o ya se quiere ir a la meme? A la Ruru Niño, a la meme ya. Versículo 11, entonces la gente, ¿verdad? Visto lo que Pablo había hecho, bueno, aquí lo expresa así Lucas, pero pues sabemos que es el Señor usando a su siervo, ¿verdad? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque ellos vieron eso, a eso se está refiriendo Lucas. Ellos no vieron ahí una aureola, no vieron un sol así resplandeciente. ¿Vieron a quién? A un hombre común y corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces dijeron, por eso dice que viendo lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica. Pablo y Bernabé se estaban dirigiendo a ellos en griego. Como pues cuando usted a lo mejor vaya a Oaxaca, pues ahí van a hablarle en zapoteco, a lo mejor. Algunos sí hablan español y zapoteco. Si va allá a Yucatán, pues le van a hablar a lo mejor maya, a lo mejor algunos lugares todavía hablan maya y español. En otros lugares todavía hablan otomí y español. ¿Sí me estoy explicando? Entonces en esa región, aparte de hablar griego, ellos hablaban su propio idioma y ese era el licaónico. Entonces cuando ellos vieron esto, así como cuando usted va al mercado, ya ve que luego las personas que venden cosas en el mercado empiezan a hablar entre ellas en su dialecto, usted se queda con cara de what, ¿no? Pues igual Pablo y Bernabé se quedaron con cara de what cuando ellos empezaron a hablar en licaónico y diciendo,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Quién era Júpiter? Pues Júpiter era el padre de los dioses de los romanos, o el equivalente en griego era Zeus. Júpiter y Zeus son lo mismo. Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos. Y es el padre de los dioses en la mitología griega y romana. Entonces ellos identificaron a Bernabé, no sé si por su traje, o bueno, no llevaban traje, ¿no? Pero por su porte. Entonces dijeron, no, pues esto sí, como que se ve que es el machuchón, ¿verdad? El que parte aquí, la onda, ¿no? Y a Pablo lo llamaban Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos. Y Mercurio o Hermes era el portavoz de los dioses, era el mensajero de los dioses. Y dice la palabra ahí que porque Pablo era el que llevaba, ¿qué? La palabra. O sea, el que era el más elocuente, el que veían que tenía ahora sí que como dicen los chavos, el verbo, era Pablo, ¿de acuerdo? Y entonces dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y el sacerdote de Júpiter o de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, versículo 13, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. ¿Qué iban a hacer con los toros? ¿Llevarlos a la Pamplonada? No, no los iban a llevar a la Pamplonada, los iban a sacrificar. La Pamplonada es una festividad que hacen ahí en España donde sueltan a los toros y ahí los van correteando, para los que hacen cara de que es la Pamplonada. Entonces, llevaban a los toros y las guirnaldas, ¿para qué? Pues para sacrificarlos, pensando que ellos eran, ¿qué? Dioses bajo la semejanza de hombres. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Así es que este milagro de este cojo dio lugar a que estos de Listra identificaran, ya dijimos, a Pablo con Mercurio, a Bernabé con Júpiter. Y eso no es algo que ellos se inventaran, es muy probable que esto lo tuvieran en su mente estos habitantes de Listra, derivado de un mito que había un mito en ese tiempo, donde se decía que una vez Zeus y Hermes decidieron visitar a los terrícolas, a los humanos, y tomaron la forma humana y fueron a una ciudad. Y cuando llegaron a esa ciudad, la gente de la ciudad no los recibió bien, no les dio la bienvenida. Pues se espera que cuando un extranjero, o se esperaba en esos tiempos, cuando un extranjero llegaba a una ciudad, pues fuera bienvenido. Pero en el caso de este mito dice que ellos no fueron bien recibidos, salvo por un matrimonio de ancianos, dos viejitos, uno se llamaba Filemón y su esposa Baucis. Entonces dice que Filemón y Baucis pues ya le dieron la bienvenida a estos dos visitantes que eran Zeus y Hermes, y ya les dieron la bienvenida, les dieron de comer y les dijeron a esta pareja de ancianitos, miren, ustedes porque nos recibieron bien, pues nosotros vamos a tener un juicio sobre esta ciudad y ustedes porque nos recibieron bien, no les vamos a causar mal, sálganse de la ciudad y váyanse porque vamos a destruirla. Bueno, eso dice el mito, usted lo puede encontrar ahí en los relatos de Ovidio, ahí en las metamorfosis de Ovidio, en el libro número 8. Usted busca las metamorfosis de Ovidio. Espero que busque más la palabra de Dios que las metamorfosis de Ovidio, ¿verdad? Pero ahí en el libro 8 relata este mito. Entonces, que ellos tenían esto en su cabeza. Entonces, cuando vieron a Pablo y a Bernabé y lo que se había producido, ellos dijeron, dioses en semejanza de hombres, y por eso hicieron esta conexión. ¿Sí me va siguiendo? Entonces no crea que nada más Lucas está poniendo esto porque se le ocurrió, y a ellos se les ocurrió. Así pues, que con esta ilusión, estos hombres, esta población, y teniendo enfrente, como ya leímos, el templo a Zeus, pues no quisieron desaprovechar la visitación de estos, entre comillas, que ellos llamaban dioses, para ofrecerles adoración, ofrendas y sacrificios. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de lo que ocurría,
se dirigieron en medio de ellos para detenerles y darles un mensaje que esto después continuará. Aquí vamos a dejarlo. Porque Pablo y Bernabé, a diferencia del mensaje que ellos, usted ya lo hemos estudiado varios mensajes que han dado, por ejemplo, estudiamos el mensaje que dio Pedro, ¿se acuerda? En el Pentecostés. Empiezan a hacer carita de emoticón, ¿no? Vimos el mensaje que Esteban dio, ¿no? Ya vimos el mensaje que Pablo dio ahí en Antioquía y hemos visto su estructura. Pero tanto Pedro como Esteban como Pablo en general estaban dirigiendo a un público, a una audiencia que conocía las Escrituras, conocían el pacto de Abraham, conocían la ley de Moisés, conocían la historia de Israel. Pero ahora Pablo y Bernabé se están enfrentando a un auditorio que de eso no sabían ni la O por lo redondo. ¿Sí me estoy explicando? Que en sus mentes estaban este tipo de mitos como el que le acabo de relatar y otras cosas. Y entonces el mensaje de ellos tiene que ser diferente. Y como le dije, esta historia continuará. Pues sí, bueno, ¿y qué me voy a llevar de todo esto todo este rollo estudiantil que aquí que me dijo este hermano? Pues yo espero que se lleve algo. Número 1, el deseo de querer ser un discípulo, de querer ser alguien, de participar activamente en la obra de Dios, de querer ser alguien que da testimonio en todo lugar donde nos encontremos, amén. Que no estamos solos en la tarea de dar testimonio, que si estamos hablando la palabra de Dios, no lo que nosotros sentimos, ya le he dicho en otras ocasiones, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros sale de nuestro ronco pecho, no, lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, porque entonces de esa manera nosotros vamos a tener elementos para poder testificar y hablarle a la gente, ¿verdad? El día que se nos presente un brujo, pues ya sabremos qué decirle al brujo, ¿no? Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Con sabiduría, con gracia, con discernimiento, ¿verdad? Pero ya sabremos qué decirle a alguien. Dale razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Señor, queremos rogarte que como iglesia tú nos ayudes a ser una iglesia que está testificando de ti en todo momento, en todo lugar. Somos llamados, Señor, a ser testigos tuyos. Y en esta tarea de dar testimonio de ti, pues vamos a hacerlo porque tú has hecho algo en nuestra vida, Señor. Tú nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable y ahora nos mandas, nos llamas a ser gente que pues anuncia las virtudes de aquel que nos ha trasladado precisamente de eso. Y creemos en ese evangelio que es poder que nos transforma. Y Señor, queremos ser gente que sea luz, que sea sal. Queremos, a pesar de las circunstancias, va a haber gente que va a creer, Señor. Va a haber gente que no va a creer. Va a haber gente que a lo mejor va a oponerse y a llenarse de celo, de encono, o va a hablar mal de nosotros, o como decimos aquí en la tierra, nos va a hacer grilla, Señor, nos va a levantar injurias. Pero todos los creyentes a veces buscan la bendición, y la bendición a veces solamente pensamos que es que tengamos trabajo, que tengamos salud, que nuestra familia esté bien, y sí, eso es bendición, pero también tú dijiste en tu palabra que nos sintiéramos bendecidos, doblemente bendecidos, cuando por causa de tu nombre seamos perseguidos y se diga toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque así se hizo en otro tiempo contra los profetas,
contra todos los voceros tuyos. Y también así hicimos contigo, Señor Jesús, clavándote en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero tú te levantaste después del sepulcro al tercer día y vives y estás a la diestra del Padre. Intercedes por nosotros y has prometido que vas a venir por segunda vez y vas a tener juicio sobre vivos y sobre muertos. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Ayúdanos a anunciar a otros que todavía no lo tienen de esta bienaventuranza, en el nombre de Jesús. Amén.